Pues bueno, el día domingo nos tocó, el pastor nos hablaba mucho acerca de esta parte de la disciplina y todo esto, pero quiero hacer una pausa y el domingo retomar esa parte y hoy tratar con un tema que Dios me ha estado hablando en la semana, y creo que es muy importante porque es la vida de un hombre que tal vez pensábamos que podía ser el menor de los menores dentro de, tal vez, de la Biblia, ¿no? Y de hecho es un libro que a algunos nos cuesta encontrar porque no es tan grande. Y tiene la historia de un hombre que decidió creerle a Dios, que decidió tomar como suyo el problema de su pueblo y enfrentar los problemas y encarar lo que esto significaba, ¿no? No sé si han estado escuchando ahorita en las redes sociales que hay una conmoción porque salió una película cristiana que se llama Pink, y está muy fuerte la conmoción porque estas personas que apoyan lo que es el homosexualismo, pues están como locos, ¿no? Porque habla y retrata muy cruelmente, ¿no? La verdad de lo que es esta parte del matrimonio homosexual. Y de verdad, tal vez estas personas no habían pensado en el resultado. Ellos imaginan que todo va a ser color de rosa, ¿no? Pero si aún en una familia normal hay retos con respecto a los hijos, ¿qué podemos esperar de estas personas, ¿no? Que tratan de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Y se quejan y no quieren respetar lo que nosotros también creemos, ¿no? Como verdades, ¿no? Hemos visto y hemos escuchado de cristianos que dicen, no debemos de oponernos a ellos, que no te metas, que no hay problema, pero de verdad ellos se han puesto a tal grado que en Estados Unidos, si ellos quieren que un pastor americano los case, tienen todo el derecho de llegar y exigir que los casen. Y nosotros, entonces, sí tenemos que aceptar esa parte, ¿no? De obligarnos a hacer y a ir en contra de lo que la Biblia manda y dice, ¿no? Y me recordaba mucho la historia de Nehemías, un varón valiente, un varón muy valiente que en medio de la dificultad y en medio del problema que estaba sufriendo su pueblo, él decidió dar la cara y levantarse por su pueblo y ver por ellos y levantar protección alrededor de su ciudad, ¿no? En este caso Israel. Quiero que vayas yendo al libro de Nehemías, por favor. Y quiero precisamente hablar de esa parte de la oposición que de repente tú puedes tener. A lo mejor la guerra ya acabó, a lo mejor ya estás en Cristo, a lo mejor ya estás en la palabra de Dios, estás siendo obediente, estás cumpliéndole a tu Dios, como dirían. Pero algo sucede, que de repente hallas que constantemente, de tiempo en tiempo, las cosas no salen bien. Que de tiempo en tiempo sigue habiendo problemas en tu vida. De tiempo en tiempo alguien viene y se roba todo lo que tienes. Tu alegría, tu paz, tu gozo. De tiempo en tiempo de repente te hayas inmiscuido en pecados que a lo mejor tú piensas que ya habías dejado. O no solamente esto, porque fíjate, es bien chistoso, pero Nehemías ni siquiera estaba dentro del pueblo de Israel, no estaba viviendo en Israel. Él había escuchado de su pueblo, había escuchado que los muros estaban derribados después de la última guerra y que cuando los israelitas trataban de regresar a su ciudad, alguien llegaba y los amedrentaba de los pueblos cercanos y volvían a saquear toda la ciudad. Y eran el hazmerreír de las ciudades, ¿no? Porque no tenían murallas, no tenían fortificación. Imagínate qué grado de escasez había, que no podían levantar esos muros de nuevo, como la gran ciudad que eran. A lo mejor tú llegaste a Cristo y de repente levantaste esos muros, y esos muros parecían fuertes, pero por alguna razón, y sabemos que los profetas siempre hablaron acerca de cómo el pueblo de Israel se olvidaba de su Dios. Y por esto
llegó el saqueo y por eso las murallas cayeron por los pecados del pueblo de Dios. Ellos llegaron a caer y lo único que sucedió es que ya daba vergüenza esa ciudad. Y tú puedes estar leyendo la historia de Nehemías y cómo era contemporáneo por ejemplo, ahorita vamos a oír un rey, ¿no?, de Persia muy conocido ahí en otra historia, y vas a escuchar los nombres de cosas que estaban pasando al mismo tiempo con la ciudad. Vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Hanani, uno de los hermanos, con algunos de los varones de Judea, y les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y dice, de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Dios, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y de los que guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecadores, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aun vuestra dispersión fuere hasta el extremo del cielo, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías no se encontraba en la ciudad. Nehemías no vivía ahí. Probablemente Nehemías vivía bien. ¿Por qué? Porque era el copero del rey y tenía que estar dentro de las instalaciones del rey de Persia. Y él fácilmente podía ignorar la necesidad que había de su pueblo. Él podía haber dicho: pues yo estoy bien. Sí, triste lo que le está sucediendo a mis hermanos, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Yo no necesito ir y preocuparme ahorita por cosas, porque era un peligro. Imagínate a tal grado era de importancia tenía el copero del rey delante del rey, que los reyes se daban cuenta de qué manera el copero les servía. Y si algún copero llegaba de una mala manera a tratar al rey o a servirle con falta de respeto, o con flojera, o con cansancio, o con maldad, o con dudas de que estuviera poniendo veneno en la copa del rey, en ese momento el copero era asesinado. No era un personaje tan importante, pero sí era indispensable tener un copero de confianza. El que llevaba la copa del rey le llenaba de vino todo el tiempo. El rey, cuando comía, tenía su copa, y es por eso que viene la parte de mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque era un signo de prosperidad que el rey siempre tuviera en sus manos una copa llena de vino. Él era Nehemías, él la agarraba y servía la copa del rey. En cuanto terminaba, él servía de ese jugo de uvas y
Claro, por eso estaba encargado de esa parte, ¿no? Si había dudas, por ejemplo, de que un copero estuviera tratando de envenenar a un rey, era eliminado. Era un puesto, sí, importante. También tenía eso, como dice mi esposita, la parte de cuidar que no se estuviera sirviendo comida envenenada al rey. Probablemente probaba de repente. A ver, antes de dar al rey, por favor, permítanme probar. Y si el copero no moría, pues efectivamente estaba haciendo bien el trabajo ese copero. Ese era Nehemías. Probaba buen alimento, estaba dentro de la favor del rey. Dios había cambiado el corazón del rey, ahorita vas a escuchar. Fíjate, en el capítulo 2, versículo 1 dice: sucedía en el mes de Nisa, en el año 20 del rey Artajerjes. Dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No estoy, dice, no es esto, sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Si el rey en ese momento hubiera dicho: este cuate está dudando, algo está sucediendo, era asesinado. Pero fíjate, en el 3, y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y él dice: y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si te place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, dice. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores al otro lado del río y les di las cartas del rey. Y empezaron a suceder cosas increíbles. Nehemías de nuevo. Un hombre que arriesgó en ese momento su vida. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Esther? Y que como Esther agarró y valientemente se paró delante del rey para pedir protección para su pueblo. Nehemías, en su tiempo, en su grado, hizo lo mismo que ella. Se levantó delante del rey. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Por qué Nehemías tuvo ese valor de poder enfrentar al rey y en ese momento decir: ¿sabes qué? Esta es mi necesidad, esta es mi preocupación. Si de verdad te preocupa lo que lo que está pasando conmigo, rey, te quiero platicar, pero necesito tu ayuda. Lo leemos la historia y dices: bueno, Nehemías no tenía nada que hacer para proteger a su pueblo. No tenía la necesidad. Él no vivía ahí. Era el copero, estaba cómodamente dentro de ese palacio. No tenía esa necesidad. Pero tuvo esa aflicción de corazón. Cuando tú encuentras una historia en la Biblia de algún héroe de la Biblia, siempre vas a encontrar que estos héroes se compungían por su pueblo, que sufrían por la calamidad que en ese momento estaba pasando el pueblo de Israel. Esther sufría por su pueblo. Daniel sufría por su pueblo. Nehemías estaba sufriendo por el pueblo de Dios. Moisés, antes de liberar al pueblo, dice que veía cuál era el maltrato de los egipcios hacia su pueblo y él enfureció de ira. Y la pregunta aquí es: a lo mejor estás cansado de tantos problemas en tu vida, en tu hogar. Estás cansado a lo mejor de ver los problemas por los cuales pasa toda la iglesia.
A lo mejor tú estás bien o estamos bien en nuestra casa, tenemos la palabra de Dios, tenemos la economía, tenemos todo bien nosotros. Pero a lo mejor, ¿sabes? Estás viendo a alguien alrededor de la iglesia que necesita tu ayuda. Estamos viendo a alguien dentro de la iglesia que te está diciendo, ¿sabes qué? Nuestra iglesia sufre. Nuestra iglesia sufre. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Con ese dolor. A mí me gustaría invitarte en este momento a analizar un poquito en la gente que no está. A los domingos tú puedes ver a gente de este lado sentada y casi siempre se sienta en el mismo lugar, ¿verdad? Y es la misma persona. Y siempre, o casi siempre, puedes esperar que a cierta hora del día o ya empezado el servicio lleguen otras personas y ya sabes, ¿verdad? Y conocemos sus problemas y hemos hablado con ellos y hemos hecho, a lo mejor, hemos dado palmadas de ánimo, ¿no? Ánimo, vamos, se puede. Como todos. Hemos orado a lo mejor en alguna noche, Señor, ayuda a tal hermanito. Pero hay otros que a lo mejor no. Por ejemplo, está el hermano Nieves, ¿verdad? Está Madaí. Está Cris y su hermanita Norma. Que son personas que a lo mejor actualmente ya no están viniendo. Pero no por eso no están sufriendo el problema de que estén acechando Satanás sus hogares. Podemos ver a David, que a lo mejor hoy no está con nosotros, ¿no? Podemos ver a Irmita, que de tiempo en tiempo se anima y viene, y de repente algo sucede en su hogar y se rompe. Y viene Satanás y saquea su hogar. Y tengo que preguntarte, como yo me lo pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Cuál es nuestro dolor? A lo mejor, y este último aniversario que tuvimos, ¿no viste a los pastores de Querétaro, no? O gente que ha venido, ¿no?, a darnos palabra de Dios. No sé si te has acordado, a lo mejor en algún momento de orar, ¿no? Por esas personas que nos han venido a dar la palabra de Dios. O a lo mejor tú puedes ver y el pastor no puede estar aquí. ¿Qué es lo primero que está pasando por nuestra mente? ¿Qué sucede en nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos tomando sus aflicciones como nuestras? Estamos viendo que a lo mejor la iglesia tiene problemas en el aspecto de crecimiento y del compromiso con Dios y con su palabra y con su enseñanza. ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Estamos haciendo la oración necesaria? Y si estamos haciendo, ¿por qué no está viendo ciertas respuestas? Porque de repente, no sé si te ha pasado, pero yo sé que es Satanás. Porque en las noches hemos visto y hemos oído y hemos soñado cosas que parecen tan extrañas, pero de verdad Satanás está al acecho. ¿Cuántas veces en las noches te has levantado, a lo mejor nos hemos levantado a orar por nuestra iglesia, por la gente que no está? Nehemías nos quiere dar ese consejo en esta noche, un consejo práctico de cómo recuperar ese lugar de Dios, de adoración a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Nehemías se disponía a construir ya los muros, cuando teniendo las cartas del rey, si tú supieras que hay una persona que tiene un documento que dice de parte del presidente, es más, ya ni el presidente Peña Nieto, Barack Obama, ¿no? Que dice que por favor, ¿no?, tú tienes que apoyar a tal persona a ayudar a pintar su casa,
o a edificar su casa, o a levantarle un muro. A lo mejor no lo harías por temor. Si viniera el jefe, tu jefe principal ahí en tu trabajo y te dijera, ¿sabes qué? Necesito que por favor, yo sé que ya son después de las 6 de la noche, pero necesito que te quedes 2 horas más para trabajar. ¿No lo haríamos? Claro. Esta gente, ¿sabes qué hizo? Se atrevía a levantarse en contra de Nehemías, sabiendo que tenía el favor del rey de ese tiempo. Y dice que mientras Nehemías estaba con una pala trabajando, con otra tenía la espada para defenderse. Levantar los muros no va a ser fácil. Nuestra iglesia, si tú te das cuenta, está saqueada por Satanás. Y como está saqueada, como este es nuestro frente de batalla, la iglesia es el muro que divide el ataque de Satanás de tu familia. Y cuando la iglesia no está fortalecida y no está unida para resistir los ataques externos del diablo, cuando aquí no se te prepara para resistir la tentación, cuando aquí no se te habla con la verdad para resistir el pecado o la maldad, cuando aquí no se te da palabra para que tú puedas tomar ánimo para seguir en Cristo, entonces tu vida en tu casa empieza a flaquear. Y es por eso que en la iglesia hablamos de muchos temas, ¿verdad? Y muchos temas con respecto a lo que sucede de repente dentro de la iglesia, porque si no hacemos eso, lo único que sucede es que estamos dejando un trozo del muro que se esté desbarajando y Satanás puede entrar por esa área y destruirnos a todos. Lo que necesitamos tener a veces como liderazgo, porque aquí estamos todos los que nos estamos encargando de esta iglesia, lo que necesitamos tener es visión, cosas que pueden llegar a dañar no solamente tu hogar, sino el hogar de otros. Cosas que a lo mejor, común denominadores que estén sucediendo dentro de la iglesia, que pueden destruir a lo mejor tu hogar y el hogar del que está ahí atrás o el que está al lado tuyo. Nosotros tenemos que ser como esas fuerzas especiales o de investigación o de inteligencia, que estamos todo el tiempo percibiendo qué está sucediendo. A lo mejor a veces podemos rebasar esa parte, ¿no? Y creer que todo es un ataque del diablo. No, pero muchas de las cosas que a lo mejor te estás callando y que no estamos viniendo a hablar con el pastor, a lo mejor son cosas que estás viendo, que el pastor está viendo y que solamente está esperando confirmación. Tienes que ver tu iglesia como ese muro. Si el muro no está edificado, si ahorita estamos viendo que somos pocos los edificadores, lo único que sucede es que estamos dejando descubierto un área, que son las familias. Lo que está después de los muros son las familias. Lo que está sosteniendo esos muros alrededor nuestro no son los tabiques, somos las familias. Y lo que está sosteniendo esas familias son las cabezas de ese hogar, esos varones. Este tema se lo estaba dando a los varones primero, porque necesitamos entenderlo. El domingo, no sé si se dieron cuenta, pero de repente ya nada más éramos 3 varones, ¿no? Y la persona que iba a dar la clase se fue. De la nada se fue. ¿No? ¿Qué pasó? No sabemos, ¿no? De repente desapareció así como Houdini, ¿no? Y a lo mejor él traía la palabra de parte de Dios que necesitaba a lo mejor un varón que iba a escuchar ahí. No podemos descuidar el muro. Pero ¿cómo podemos edificar ese muro? ¿Cómo consiguió Nehemías el favor de Dios para empezar a edificar ese muro? Fíjate, dice en el versículo 4, ¿qué pasó con Nehemías después de escuchar la historia de que estaba siendo destruida su ciudad? A ver, dale un repaso ahí con tus ojos en la Biblia. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cómo empezó ese cambio? Eh, 1:4, perdón, Nehemías 1:4.
ahí, a ver, antes de que ayunara, llorara? Lloró. Estuvo llorando. Y siendo honestos, no sé si te ha pasado, pero algo que el Señor Jesús advirtió de nuestros últimos tiempos es que el amor de muchos iba a enfriar. ¿Qué tal estamos de amor? ¿Cómo estamos viendo esos actos de amor que de repente hacemos o nos hacen? ¿Qué pasa cuando uno de tus hijos se acerca a darte un abrazo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasa cuando un padre trata de abrazar a un hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Te has dado cuenta? O a lo mejor solamente pasa en los lugares que yo alcanzo a ver. ¿Qué pasa cuando un esposo se acerca a su esposa? Si te das cuenta, los matrimonios dentro de la iglesia están sufriendo de dolor. Hay matrimonios que en este momento o en este tiempo están teniendo conflictos. Algunos de ellos o uno de ellos ya no viene a la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estamos viendo los actos de amor? ¿Ya te insensibilizaste? ¿Has visto que de repente los niños pueden ver cosas cada vez más sádicas y no se espantan? Había un niño en la escuela que de repente le dijo a mi esposa: no, y pues a mí me gustaría unas tripas aquí colgando. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a ese grado? ¿Cómo llegó Satanás a poner ese rencor en nuestro corazón a veces como familia? ¿Cómo llegamos al grado de hablarnos de repente tan horrible como familia o como familia o como trabajadores o como gente en el mundo? Tú puedes ver y ¿cuántos te pueden dar el paso en Tlalpan? Es nulo. ¿Cuántas veces damos ese paso en Tlalpan a esos carros que necesitan pasar? ¿Y qué pasa cuando dejas pasar a 2 o 3? ¿No empiecen de atrás a tocar? Ya no hay amor, no hay respeto. El otro día estaba en el auto y estaba bajando una señora con andadera en un taxi. Le pagó por un servicio. Y el taxi, en vez de subir a la señora a la banqueta, la dejó ahí casi en media calle. Y la señora no podía ni caminar. Y habían 2 jóvenes que estaban ahí a la mano, ahí cerquita, y no fueron para ayudarle ahí en una banqueta toda destruida, ¿no? Ayudarle. Y siendo honesto, de repente pasó por mi mente, pues, bueno, pues alguien le ha de ayudar. Tuve que bajarme del auto y ayudar a la señora a trepar un poquito más de la banqueta en la que estaba, ¿no? Y la señora, yo sentí su bendición con todo su corazón, de verdad. Me dijo: Dios le dé mucha, mucha salud. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sintiendo el dolor del otro? Dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas. ¿Sí habías escuchado esa parte en la Biblia? Que somos piedras vivas y que juntos creamos un altar de adoración a Dios. Pero ¿qué pasa cuando las piedras no están unidas? ¿O te imaginas que las piedras que de repente están siendo edificadas, de repente una le dice a la otra: no, hazte para allá? Ay, tú también estabas aquí, ¿no? Ay, caray. Usando la lógica, si la piedra tuviera vida o un tabique tuviera vida, ¿tú crees que si un tabique que está al lado de un tabique roto lo viera, no crees que el tabique agarraría y diría: oye, está roto? ¿Por qué? Porque si alguien al lado de ti o al lado de ese tabique significa que está roto, significa que hay una avería en ese lugar y que pronto el muro va a caer.
¿Qué pasaría si de repente viéramos que este pilar está quebrado? ¿Qué harías?